Bueno, buenos días. Ya casi finalizando este ciclo de seminarios de NSD. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, escucha. Bien, bueno. Bueno, hoy nos convoca este núcleo 17 de NSD, donde vamos a abordar a la adolescencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando hablábamos de los cambios puberales, ¿sí? De alguna manera hicimos algo de introducción a lo que es esta etapa, ¿sí? Los cambios puberales están incluidos dentro de lo que es, digamos, el concepto de adolescencia de alguna manera, no son sinónimos, ¿sí? Y como acá el título de hoy lo dice, todo cambia, ¿no? Todo cambia y es una palabra que de alguna manera describe a este periodo, ¿sí? De nuestra vida, que algunos ya la hemos atravesado y otros la están atravesando. Y por ahí para comenzar, me gustaría que si ustedes pueden, pongan en palabras o me digan palabras que ustedes asocien con la adolescencia, ¿sí? Y que por ahí veamos un poco qué significa en el imaginario o en aquello que hemos podido leer hasta el momento de este momento de cambios. Si yo les digo adolescencia, a ustedes, ¿qué palabras se les vienen a la mente? Yo pensé en intensidad. ¿Felicidad? No te entendí. Intensidad. ¿Perdón? Intensidad. Intensidad. Bueno. ¿Quién más? Rebeldía, Rebeldía. identidad, Identidad. Inseguridad, desafío. Ujú. Bien. ¿Alguno más? cambio, ¿Cambios? Impulsivo y emocional. Bien. ¿Ustedes creen que eso describe a todas las adolescencias? ¿Describe a la adolescencia en general? ¿En todos transcurre de la misma manera? ¿Qué creen ustedes? No, lo que pasa es que la Hoy adolescencia es... Alejandro va a participar mucho. No, Dale, voy a dale, tratar dale, de dale. recordar un poco, qué Bienvenido. sé yo. Sí, sí. Gracias. No, la adolescencia es una franja etaria bastante amplia, digamos, ¿no? Tiene un comienzo inicial más temprano en los niños y se puede extender inclusive hasta los 25 años de edad. O sea que lleva un curso más de 12 años y en esos años hay muchos cambios. No es lo mismo una adolescencia inicial, media o tardía. Ujú. Si bien hay rasgos que pueden, digamos, rozar entre una etapa y la otra, pero no es lo mismo la característica de la adolescencia tardía entre los 17, 25 años que una adolescencia inicial entre los 13 o los 12 o los Bien. 11 y los 15. ¿No? Bien, entonces vamos a encontrar distintas características, no solo a nivel individual, cuando vayamos atravesando estas distintas, digamos, etapas de nuestra propia adolescencia, sino que además, ¿qué sucede? Cada vez se habla más de las adolescencias, porque cada individuo lo vive de una forma particular de acuerdo a todo lo que lo contextualiza, ¿no? Entonces, si bien estas palabras que ustedes han compartido reflejan de alguna manera los rasgos generales de esta etapa, ¿sí? Tal vez en algunos individuos sea con más o menos intensidad, en algunos individuos sea con más o menos desafíos, ¿sí? Cambios va a haber, cambios siempre hay, ¿no? Pero el contexto determina, ¿sí? Las compañías determinan, ¿sí? Entonces, de alguna manera es un proceso de cambios que nosotros vamos a ir observando y acompañando, ¿sí?
pero siempre con una escucha muy atenta y con intentar percibir que no todas las adolescencias son iguales, ¿sí? Y que el contexto va a determinar, ¿bien? Entonces, ustedes cuando lean la bibliografía, ¿sí? Van a encontrar distintas definiciones de adolescencia por distintos autores, ¿sí? O distintos grupos científicos, ¿bien? Algunos lo describen como la edad que sucede en la niñez, ¿sí? Y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Otros lo describen como un periodo crucial del ciclo vital en el cual los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, aquí alcanzan su madurez sexual, se apoyan en recursos psicológicos y sociales y asumen así entonces las funciones que les permiten elaborar identidad, bien, que es una palabra que hoy surgió, y plantearse un proyecto de vida propio. Otros la describen como un tiempo transformacional, este tiempo transformacional de progresos y retrocesos, de logros y de fracasos, cuyo tiempo coincide de alguna manera con los primeros cambios puberales, y que esta fecha de cierre, como dice Alejandro, esta fecha de cierre se ha ido estirando, ¿no? Se ha ido estirando favorecido por un aumento de la expectativa de vida al nacer, ¿sí? Y en aquellos grupos cultos, digamos, por esta extensión, digamos, casi permanente y al infinito de lo que son los logros académicos y los diplomas de capacitación, ¿no? Como que eso que antes tal vez se veía como la obtención de un trabajo formal, ¿sí? Y le ponía el punto definitivo a la autonomía, sobre todo económica, hoy en algunos grupos se sostiene por estudios permanentes que hacen que de alguna manera estemos siempre capacitándonos y como que nunca le encontramos fin a este periodo de formación, ¿no? Otros lo describen como la etapa de la vida comprendida entre los 10 y los 19 años, en la cual tenemos este pico de empuje o este empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las características sexuales secundarias. Es una definición tal vez más ligada a los cambios, digamos, anatómicos, ¿sí? Y a la adquisición de habilidades sociales, cognitivas y emocionales. ¿Bien? Como decía Alejandro, ¿sí? La adolescencia transcurre durante muchos años, ¿sí? Entonces vamos a poder diferenciar en este periodo de cambios 3 etapas, ¿sí? Que de alguna manera están separadas tal vez de una forma arbitraria porque termina siendo de variaciones interindividuales, pero de una forma arbitraria está dividido también por edades, pero tiene tal vez más que ver con las características de lo que son los cambios a nivel psicosocial, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una adolescencia temprana que fíjense, aquí está planteada entre los 11 y los 14 años, donde comienzan, ¿se acuerdan? El inicio de los cambios puberales, ¿no? Que era un poco previo, ¿no? 8 o 9 años en algunas niñas y en algunos varones, pero que estos cambios que comienzan a generar estos cambios en la estructura del funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Lo que hacen es empezar a encontrarse con una nueva estructura física que nos plantea de alguna manera qué nos pasa, ¿sí? Comenzamos a tener sensaciones, percepciones tal vez distintas de nuestro propio cuerpo, y a nivel psicosocial comienza ya un interés, digamos, desplazado de lo que es un ámbito intrafamiliar, ¿sí? Característico de nuestra niñez, a un ámbito extrafamiliar. Bien, ya comienza el interés por compartir con nuestros grupos de pares, ¿sí? Que en general son de los ámbitos en los cuales transcurrió la niñez de este niño, de esta niña, ¿sí? Entonces desplazamos los intereses hacia el ámbito extrafamiliar y comienza a cambiar la estructura de nuestro pensamiento, ¿sí?
En la adolescencia media, que la tenemos de alguna forma delimitada entre los 15 y los 17 años, comienza esta pregunta de, bueno, ya empecé a explorar un poco más mi medio extrafamiliar, ¿sí? Comienzo a ver a mis pares, cambian estas formas de mostrarse ante los demás, entonces comenzamos con cambios, a visualizar cambios en lo que es la vestimenta, la forma de hablar, la forma de expresarnos, ¿sí? Y todo esto hace que internamente surja esta pregunta de quién soy, ¿no? De quién soy, de cuánto más me parezco a tal o cual, ¿sí? Cuánto me quiero diferenciar de aquello que fue mi, digamos, de alguna manera mi espejo durante la niñez, ¿sí? Y me empiezo a preguntar qué es lo que quiero hacer yo de mi vida, ya encontrándome como alguien único, ¿sí? Empiezo a pensar qué quiero hacer yo de mi vida. Aquí se produce más alejamiento de la familia, ¿m? Comienza a estructurarse el pensamiento de una manera tal que ustedes saben que en la niñez todo se vive y se plantea desde el aquí, desde el ahora, desde lo que sucede en el momento, sin mucha capacidad de hacer un pensamiento tal vez reflexivo, ¿sí? De comprender determinadas cuestiones. Entonces es muy dificultoso abstraerse y llegar a producir hipótesis y una deducción, ¿no? Entonces aquí comienza a comprenderse la realidad ya en términos de abstracciones y de deducciones. Bien, entonces comenzamos a comprender que tal vez las acciones que yo llevo a cabo van a tener sus consecuencias, van a tener sus retribuciones y van a tener también sus castigos, ¿no? Entonces cambia esta estructura del pensamiento y de la acción. ¿Mm? Ya en la adolescencia tardía, entre los 17 y los 20 años, pero bueno, sabemos que en muchas situaciones esto se prolonga más allá de los 20 años. Aquí ya comienza este proyecto, un proyecto de ubicación social y ubicación laboral en algunos adolescentes. Aquí ya el concepto de identidad personal del quién soy está más establecido, ¿bien? La relación con la familia pasa a ser una relación ya horizontal, ¿bien? No una relación vertical como era tal vez durante la infancia o en estos primeros momentos de la adolescencia. Y ya aquí está consolidado lo que es este pensamiento abstracto, hipotético, deductivo, ¿no? ¿Por qué es importante que sepamos esto? ¿Por qué es importante que sepamos que esta forma de pensamiento va cambiando? Porque en realidad esto además va acompañado de lo que es un cambio en la estructura y en la maduración, ¿sí? De nuestro sistema nervioso. O sea, no es casual que esto suceda. En lo que es la maduración neurológica empieza a tomar de alguna forma intervención lo que es nuestra corteza prefrontal, es el lugar en el cual se produce este tipo de pensamiento hipotético deductivo, ¿sí? Ya sabiendo que las acciones que generamos tienen estas consecuencias, tienen o no estos riesgos, ¿sí? O estos beneficios. Entonces, de alguna manera, ustedes saben que la corteza prefrontal de alguna forma es nuestro filtro como para actuar de una manera determinada para obtener determinados objetivos. ¿Bien? Entonces, esto no es casual y tiene que ver además con lo que después vamos a ver, o sea, en el momento en el cual nosotros sabemos que ha tomado el mando esta corteza prefrontal que nos hace capaces de comprender lo que hacemos y las consecuencias que tiene, nos va a hacer capaces también entonces ¿sí? De tomar decisiones de otra manera o de asumir riesgos de otra manera, ¿bien? O de cuidar al prójimo de otra manera, ¿vamos? Entonces, no es algo que sucede porque sí, sino que tiene un correlato madurativo, ¿bien? Por lo cual no sería lo mismo exponer un cerebro, digamos, que no tiene aún madura su corteza prefrontal a determinadas situaciones, sustancias o acciones, ¿sí? Porque no vamos a comprender las consecuencias de ello y por otro lado incluso pueden producir cambios o alteraciones en la maduración de nuestro sistema nervioso. ¿Bien?
Hoy hablábamos un poco esto de si estas adolescencias transcurren de la misma manera en todos los individuos y sabemos que, como siempre, como venimos hablando desde el comienzo de NSD, bien, nosotros tenemos esta base genética, bien, tenemos esta genética, esta etnia que a su vez va a estar en lo que es un medio de nutrición, no solamente alimentaria, sino también afectiva, que pueden ser medios continentes o no continentes, medios que acompañan o no acompañan, ¿bien? Que a su vez este núcleo, digamos, de contención y de acompañamiento está inserto en un medio sociocultural determinado, que no va a ser igual para todos, ¿sí? Y a su vez en un momento histórico, porque tal vez podemos estar frente a una misma comunidad, pero que atraviesa distintos momentos históricos. Fíjense, por ejemplo, lo que nos ha sucedido a nosotros recientemente en el transcurso de una pandemia, ¿no? Que nunca habíamos vivido y cómo cada vez más se sabe cómo influyó eso de alguna manera no solo en el desarrollo psicosocial de los niños, sino también de los adolescentes, ¿bien? Nos modificó la vida a todos y de alguna manera nuestro desarrollo se va a ver modificado por eso, ¿sí? Entonces comprender, fíjense que en estas distintas imágenes tenemos, bueno, a estos niños y a estas niñas que son adolescentes de aquellos momentos en una actitud de trabajo plena, ¿sí? Momentos bélicos, momentos de conflictos armados, ¿sí? O países inmersos permanentemente en conflictos armados. Imagínense qué distinta su adolescencia a la adolescencia de estos niños y de estas niñas en un contexto de violencia. Tenemos imágenes también de contextos de disfrute, de plenitud, ¿sí? Entonces, cómo el momento histórico y el medio sociocultural de alguna manera va a determinar cómo transcurramos nosotros estos años de la vida. Por ahí me pongo a pensar, profe, Sí. si estos son, por ejemplo, veo los soldados ahí chiquitos, ¿no? De la derecha. Si son adolescentes o adultos tempranos, ¿no? Bueno, es que en realidad... Pillon Rivière, una cosita, decía que ninguna etapa se saltea impunemente, ¿no? Tarde o temprano eso se paga de alguna forma. Porque en la medida que nosotros vamos estructurando, o sea, en la medida que madura este sistema nervioso y nos da a nosotros la capacidad de elaborar otro tipo de pensamiento, ¿sí? Digamos que este desarrollo psicosocial fluye de alguna manera, de una forma saludable, ¿no? Entonces, esto que vos decís, aquellas circunstancias vitales que hacen que salteemos o que sorteemos distintas situaciones de maduración, ¿no? Orgánica con nuestros cambios psicosociales, claro que sí, claro que tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias, tanto lo positivo como lo negativo, todo tiene consecuencias, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo el estado emocional de estos adolescentes viviendo vidas adultas, ¿sí? Que tal vez no son ni capaces de comprender, ¿bien? Que alguien que lo transita de otra manera, ¿no? Por supuesto, todo tiene su costo. Entonces, hoy surgió la palabra cambio y sí, en realidad digamos que es la palabra que de alguna forma marca esta etapa. Son cambios múltiples, cambios físicos, psíquicos, emocionales, ¿bien? Vinculares. Y estos cambios en realidad suponen renuncias, ¿no? Renunciamos a nuestro cuerpo de niños. Tenemos que saber renunciar a nuestro cuerpo de niños, tienen que ayudarnos a renunciar a nuestro cuerpo de niños. Renunciamos a nuestras formas de comportamiento de niños, ¿sí? Todo esto en la teoría supone un acompañamiento adulto, ¿sí? Supone un acompañamiento adulto que no solamente va a ser quien nos
a quien veamos nosotros y en el cual nos vamos a ver reflejados y en el cual nosotros nos vamos a proyectar, ¿sí? Sino que este mismo adulto va a ser quien va a tener que renunciar también de alguna manera a este niño que ya no está, ¿sí? Entonces es una interacción, es un ida y vuelta mutuo, ¿sí? Por eso acá ponemos este periodo de renuncia, de reorganización del pensamiento, ¿sí? De asimilación de lo que me sucede, de asimilación de las consecuencias de mis actos y de aceptación, ¿sí? De las consecuencias de mis actos, es por parte del adolescente, pero también es por parte de quien está en el proceso de cuidado y acompañamiento de este o esta adolescente, ¿no? Cuando ustedes van a leer en los textos, cuando salimos de esta endogamia, donde todo sucedía de alguna forma amorosa en el ámbito familiar, a la exogamia, donde comenzamos a explorar otro tipo de relaciones, ¿sí? Si nosotros hemos vivido y hemos sido acompañados de una forma amorosa, muy probablemente seamos capaces de compartir amorosamente con los demás. Esta imagen me encantó, fíjense que es el adulto ofreciendo un racimo de globos que son orejitas, ¿no? Hay una frase de Winnicott que dice que a los niños y a los adolescentes les gusta esconderse, pero que no encontrarlos es una catástrofe. Bien, entonces esto de la escucha y del acompañamiento, vamos a hablar un poco hoy, y lo van a encontrar también en la bibliografía, cómo ha ido cambiando la concepción también de esta escucha y de este acompañamiento, ¿no? Cuando antes estaba este pensamiento del tutor, ¿no? Del tutor y del adultocentrismo, donde aquello que tenía que suceder era algo preestablecido, casi digitado, con la mirada del adulto. Cada vez más sucede esto de la escucha. ¿Por qué? Porque este periodo de cambios, ustedes saben que antes la adolescencia hasta etimológicamente se pensaba que era esta etapa de carencia, ¿no? Donde es un individuo al cual le faltan cosas, entonces le vamos como metiendo aquellas que le faltan desde una mirada adultocentrista, ¿no? Y en realidad, cada vez más se ve a esta etapa como una etapa de riqueza, donde si logramos una escucha abierta, ¿sí? Y logramos entender que en realidad son partícipes de sus propios cambios y de sus propias decisiones en la medida que va transcurriendo el tiempo con mayor capacidad de comprensión de las consecuencias, es ahí donde el adulto pasa de esta postura del tutor, ¿sí? Y del adultocentrismo a esta etapa del acompañamiento activo, de la escucha activa, ¿sí? Finalmente garantizando derechos, garantizando el derecho del adolescente que es a expresarse y a manifestar qué es lo que desea, ¿no? Entonces, un poco esto de lo que hablábamos recién, estos cambios, tanto físicos, cognitivos y emocionales que van sucediendo, en cuanto a lo físico es esto, adaptarse a este nuevo cuerpo que tiene otro tamaño, que es objetivo, que es otro tamaño. Ustedes van a ver que el adolescente es dismétrico, es hasta torpe, como que tiene que empezar a tener esta autopercepción de que su cuerpo ya es distinto, tiene otra forma, ¿sí? Esto de autopercibirse con otra forma, ligado también a lo que son los estereotipos, ¿sí? Los modelos, ¿bien? Cómo puede llegar a generar de alguna forma placer o displacer, y cómo esta renuncia del cuerpo de niño y esta aceptación de mi nuevo cuerpo y de mis nuevas funciones corporales, ¿sí? Tiene que ir siendo llevado de una forma muy, muy, muy armoniosa y adecuada y respetuosa. ¿Bien? Y otro vigor, también tienen otro vigor, tienen otra fuerza. Sumado a esto, se agregan en lo físico, lo fisiológico, los cambios fisiológicos que tienen que ver con la capacidad de reproducción, ¿sí?
Entonces, la importancia en este momento de autopercepción, ¿sí? De reconocimiento de aquello que me es dado, ¿sí? Biológicamente, aceptación y aceptación también de las funciones que eso conlleva. Bien, entonces, en lo que es la capacidad de reproducción, lo importante de reconocernos reproductores, ¿sí? Lo importante de reconocernos capaces de generar con un otro la vida, ¿sí? Y de alguna forma empezar a obtener conocimiento y un pensamiento tal que nos lleve al autocuidado y también al cuidado del otro. Bien, en adolescencia vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos de puericultura en todas las etapas y uno dice, bueno, en la adolescencia se sigue haciendo puericultura, sí, claro que sí, porque recuerden que la puericultura es aquello tendiente a la crianza que promueve un buen estado de salud, ¿no? En la adolescencia a lo que vamos a apuntar de alguna manera es a la promoción del autocuidado, ¿bien? Y al cuidado del otro. ¿Estamos? En cuanto a lo cognitivo, esto que hablábamos del pensamiento abstracto, entonces logran hacer una proyección a futuro, ¿sí? Entonces valoran y las consecuencias de sus actos, ¿bien? Es un pensamiento más móvil, más flexible, ¿bien? Entonces razonan incluso sobre el proceso de pensamiento, ¿bien? Y en cuanto a lo emocional, esto del desarrollo de la propia identidad, esta disminución de la dependencia con la familia y mayor acercamiento a lo que es el grupo de pares, ¿bien? Y este cuestionamiento, conflicto, cuestionamiento, crisis, si quieren llamarle, en su relación con los medios circundantes, ¿bien? ¿Qué es lo que lleva entonces a esta etapa donde comienzan a afrontarse ansiedades e inseguridades, ¿bien? Esto de sentirme diferente al otro, esto de sentirme tal vez con un deseo distinto al modelo que yo viví durante la infancia, genera estas ansiedades, genera estas inseguridades, ¿bien? Y en realidad está bien que nos diferenciemos y está bien que generemos nuestra propia identidad y todo el núcleo familiar y las entidades que nuclean a estos grupos de individuos tienen que estar atentos, bien, a estos cambios en los estados de ánimo, a las ansiedades, a las inseguridades, a los temores, acompañando desde la mirada de la construcción, ¿no? Desde la mirada de que no es que tenemos que armar o curar a alguien que está enfermo, porque muchas veces la adolescencia se vio como una etapa terrorífica de crisis de alguien que está roto y que hay que volver a armarlo. No, no, no. Son piezas que se están uniendo en pos de una construcción, ¿sí? Entonces no lo vemos como algo malo, feo. Nos dicen este dicho que todo el mundo dice chicos, chicos, problemas chicos, chicos. No, 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 o sea, salgamos de la problemática. ¿Es crisis? Sí, pero es una crisis constructiva, ¿bien? Con un buen acompañamiento es una crisis constructiva y bienvenida a esta crisis. Estos cambios entonces hacen que imite comportamientos asociados a la imagen adulta. Es como que de repente, bueno, en este nuevo cuerpo, sí tiene la mirada puesta en quienes son tal vez en ese momento sus referentes adultos, digamos, atractivos. Entonces comienzan, sí, a producirse identificaciones y actitudes propias del adulto, como por ejemplo, bueno, fumar, ingerir bebidas alcohólicas, ¿bien? Cambia entonces la forma de vestir, la forma de hablar, la apariencia. Estos pueden ser cambios de protesta, ¿sí? De posiciones independientes, para mostrar su autonomía. Muchas veces este adolescente que transita por su hogar vestido de otra manera o pintado de otra manera, tiene que ver de alguna forma con esto, con decir, bueno, estoy cambiando, estoy buscando a ver quién soy, ¿sí? Hay cambios en el humor, cambios en el estado de ánimo, todo esto tendiente a la búsqueda de la propia identidad. Cuando ustedes, o sea, en todo esto,
el acompañamiento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este individuo que de repente quiere estar solo, hay que saber estar solo. Y cuando ustedes leen esta situación de autoconfianza y de seguridad para quedarnos solos, inicialmente es este cuidador que está muy, muy relacionado con esta imagen de sostén materno, ¿no? Que primero le enseña a su hijo o a su hija a estar solo, pero en su presencia, bajo su cuidado, su protección y su compañía. Quien aprende a estar solo acompañado de su cuidador, con una mirada más materna, aprende después a estar solo, solo, ¿sí? Entonces, estos estilos de crianza, aquí tiene mucho que ver el estilo de crianza. ¿Se acuerdan que cuando veíamos estilos de crianza no es lo mismo esta crianza, digamos, democrática o esta crianza autoritaria, estas formas de apego, el apego seguro, el apego inseguro? Todo esto va conformando una estructura de seguridad, ¿sí? Y de autoestima que nos va a permitir a nosotros encontrarnos solos, ¿sí? Y comenzar a separarnos de aquello que no somos nosotros para generar nuestra propia identidad, ¿bien? Entonces, en esta crianza saludable, de alguna manera, también va a haber una salida al mundo y esta vida propia, de identidad propia, también saludable. Aquí las instituciones, si bien el ámbito familiar es fundacional, ¿sí? Es fundacional en lo que es nuestra estructura psíquica, ¿sí? Las instituciones, tanto la escuela como el club, entonces empiezan a dejar su impronta, dejan su impronta porque ya este adolescente o esta adolescente transcurre mucho tiempo fuera del ámbito familiar, ¿sí? Y las instituciones de alguna manera son observadores privilegiados de lo que sucede y deben ser observadores privilegiados de lo que sucede y acompañantes efectivos de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a favorecer o deteriorar el desarrollo individual si no acompañamos satisfactoriamente, ¿bien? Las instituciones deben colaborar en esto del desarrollo de la autoestima y de la autonomía. Esto que hablábamos hoy de la crisis como cambio, ¿sí? De la crisis bien tomada, pero que necesita de este sostén. Acá Winnicott también dice que cuando el ambiente adulto no es capaz de sostenerlos ni de acompañarlos, se dejan heridas narcisistas asociadas a estas fallas en los vínculos familiares y a sucesivas frustraciones, tanto escolares como sociales, que van a poner a prueba al sujeto, ¿sí? Y es allí donde pueden aparecer diferentes expresiones de desamparo. Y estas expresiones de desamparo finalmente pueden traducirse en lo que son conductas de autodestrucción o conductas antisociales, ¿bien? Entonces, aquel que luego tiene conductas de autodestrucción o conductas antisociales, no es simplemente porque es adolescente, es porque es adolescente en un contexto y en una historia muy particular. Por ahí, eso de la herida narcisista por ahí a lo mejor es bastante profundo, ¿no? Sí. El concepto, digo, de narcisismo no tiene que ver con creérmela, digamos, ¿no? Con el narcisismo de Edipo, Sí. sino con la tolerancia a la frustración, digamos, Exacto. por ahí se entiende un poco mejor. Digamos, si la herida narcisística es menor, hay una mayor tolerancia a la frustración y ahí es donde el adulto tiene que estar para acompañar y decir, mira, otra vez, la próxima vez vas a salir mejor en la escuela. Exacto. O la chica, el novio que te dejó, es parte de la vida y bueno, con estas frustraciones o herida narcisística, como vos decís, surgen a veces cosas muy feas, ¿no? Sí, sí. A ver, sabiendo y comprendiendo que estos cambios tienen un correlato madurativo, ¿sí? No es simplemente dejar librado al deseo de quien empezó a transitar la adolescencia todo lo que va a suceder en su vida. O sea, si nosotros les venimos hablando a ustedes de estilos de crianza, de límites, ¿sí? La mirada, el acompañamiento y el límite deben seguir estando, ¿no? Y ustedes saben que aquellos niños o niñas que han sido criados de alguna forma con estilos digamos, poco democráticos, tienen
si dijéramos aquellos más permisivos, ¿no? Estos estilos de crianza muy, muy permisivos que luego generan individuos incapaces de tolerar la frustración, ¿sí? Tiene un poco que ver con eso, ¿no? No va a suceder de repente que tengamos un individuo incapaz de tolerar la frustración, va a suceder si tiene una historia de incapacidad de haberlo logrado. ¿Se acuerdan el dominio del no? O sea, estamos hablando de niños de 2 años que ya empiezan a comprender hasta dónde llega su funcionamiento y a tolerar aquello que, el freno que nos ponen, ¿sí?, nuestros referentes. Y tiene un poco que ver con eso, ¿sí? Esto es un Incluso mecanismo. eso que vos decís del estilo indulgente de crianza, se ve muy bien en la familia. Bueno, mira, vos sos mala, mamá, porque los padres de Fabiola lo dejan salir hasta las 3 de la mañana y no le dicen nada. Aparte, que se quede mi novio a dormir. No, ¿por qué? Y, no sé, los padres de Francisco lo dejan quedarse todo el tiempo. Entonces hay una confusión entre papá bueno y buen padre. Exacto. Y ahí también hay grandes problemas con eso. A mí me encanta atender a los adolescentes, tengo mucha gente y particularmente me divierto mucho. Sí, realmente, o sea, ojo, que nosotros hayamos dejado el término de tutela y que cada vez más se propicie la participación de los adolescentes, no debe ser confundido con padres amigos de los adolescentes, ni con padres que facilitan todo aquello que el adolescente quiere hacer, ¿sí? Acá no hay que confundir, ¿sí? No confundamos eso porque en realidad es parte del abandono, es parte de no encontrarlo en su fragilidad al adolescente, ¿no? Porque no ha llegado todavía a su madurez completa. Entonces, el adulto siempre tiene que estar acompañando y es quien de alguna manera amorosamente debe mostrarle el camino y el límite, ¿no? Digamos, es más saludable que lo encuentre en su núcleo familiar a que lo encuentre por fuera, ¿no? Sí, es re importante esto que vos decís. Sobre todo en la adolescencia temprana, hacerle entender a un chiquito, qué sé yo, de 12, 13, 14, 15 años, que uno no lo deja salir o no lo deja quedarse a dormir en una casa de conocidas por cuidarlo. A veces a muchos les cuesta mucho entender que es por cuidado y no por mala onda Sí. o padres autoritarios. Sí, sí. Pero bueno, también, y probablemente te pase a vos, uno se encuentra con familias muy atemorizadas por la crianza de adolescentes, ¿no? Como que está esto rondando en el aire de que es algo muy difícil de llevar adelante. Y tenemos que cambiarlo por algo que en realidad es un desafío también para el adulto que va a tener que renunciar a no tener más un niño o una niña en su casa, es un desafío, pero que si lo podemos llevar adelante son de las etapas más placenteras en la crianza, ¿sí? Porque nos desafía a nosotros mismos, ¿sí? Nos hace revivir de alguna manera nuestra propia historia, ¿sí? Y bueno, y eso de crecer, o sea, terminamos creciendo nosotros y madurando junto a nuestros pacientes y a nuestros hijos, ¿no? Entonces, nada, la crianza es compartida y es un cambio permanente para todos, no solamente para el adolescente. Pero bueno, vivirlo desde el amor y desde el placer, digamos, debería ser el objetivo, ¿no? No asumirlo ya desde el vamos como una etapa de padecimiento, ¿no? Pero bueno, entonces acá encontramos a la familia, en esto de los distintos procesos de crianza y de sociabilización que impactan en el desarrollo, ¿sí? El adolescente empieza a ver a sus padres de una forma mucho más realista. Antes los idealizaba, eran aquellas personas que siempre tenían razón, que no se equivocaban, y de repente empieza a ubicarse en esto bueno, desde su propia seguridad, cuánto yo me diferencio de este otro, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que haber una seguridad y una autoestima y una posibilidad de manifestación del deseo. Pero ya los padres los ve de una forma más realista. Entonces es acá también donde los padres educan con el ejemplo, ¿no? Porque ya
individuo los va a comenzar a ver de una forma no idealizada, ¿sí? Y es donde, bueno, donde surge también la mirada de las carencias, ¿sí? De este adulto que me cuida, ¿no? Entonces tengo que estar muy seguro yo para seguir adelante con eso, ¿bien? Esto del acompañamiento que hablábamos hoy, ¿no? La necesidad de desarrollar su participación como agentes activos de su cuidado, del autocuidado, ¿bien? Con la capacidad de saber que las acciones tienen consecuencias, ¿sí? Tienen que ser capaces de ir en pos de su autocuidado. Eso necesita mucho autocuidado, mucho amor por uno mismo, ¿no? Mucha autoestima y mucha necesidad también de cuidar a un otro. Comenzamos con esto de me cuido a mí mismo y cuido también a los demás. Algunos datos, estos son del censo del 2010, ¿sí? Yo creo que post pandemia tenemos otros datos, ¿no? Pero bueno, en la bibliografía que tenemos ahora para ustedes tenemos estos datos. Hay aproximadamente, en nuestro censo del 2010, 7 millones de adolescentes que corresponden a un 17% de la población total. El 87% se encontraba en ese momento escolarizado. El 30% tenía sobrepeso y el 50% sedentarismo. Esto nos da un panorama más o menos de quién es nuestra población adolescente. Solamente 45% tenían una cobertura de salud, tienen una cobertura de salud del subsector público, ¿sí? O sea, es mucho, 45%. Cuando hablamos de adolescencia y hablamos de cambios y hablamos de maduración y hablamos de comportamientos y hablamos de acciones concretas, viene esta palabra que es la palabra riesgo, ¿sí? Un riesgo es cuando existe la posibilidad de que ocurra un daño, pero, a ver, no implica necesariamente una amenaza, ¿bien? Es lógico que ante esta necesidad de salir del ámbito familiar, digamos, de sentirse distinto, de comenzar a asumir conductas o gestos adultos, ¿sí? Empiezan la exploración de nuevos ambientes, de nuevas situaciones, empiezan a tomar decisiones, ¿sí? Descubren y ejercitan otras funciones y posibilidades, sobre todo corporales, que les ofrece el cuerpo, ¿bien? Entonces afrontan otros riesgos, ¿sí? Se plantan en situaciones en las cuales antes no se posicionaban, ¿sí? Entonces hay ciertas conductas que desde esta inexperiencia relativa, ¿no? del adolescente, y esta limitación que tiene, sobre todo en la adolescencia temprana y media, de prever las consecuencias, puede llegar a situaciones nocivas para su bienestar. ¿Bien? Acá las instituciones escolares tienen un rol muy importante en lo que es la prevención y la promoción de la salud, porque al salir de este ámbito intrafamiliar, pasar más tiempo en las instituciones, son aquellas que deben ejercer responsablemente esta actividad de puericultores, de alguna manera, haciendo promoción y prevención de la salud, ¿sí? Cuando abordamos a los adolescentes, este abordaje o esta atención debe ser una atención integral, ¿sí? Una atención interdisciplinaria, ¿bien? Que va a tener dos ejes fundamentales. Una es garantizar derechos, ¿no? Esta atención integral debe garantizar los derechos, que cada vez más existen leyes, programas destinados a lo que es garantizar derechos en la adolescencia, pero sin dejar de lado este enfoque de riesgo, ¿no? Este enfoque de riesgo pensando en aquellas situaciones que empiezan a ser más probables, ¿sí? Al exponernos a situaciones externas. Algunas de las problemáticas que surgen durante la adolescencia tienen que ver con el consumo de sustancias. En la bibliografía ya lo van a ver más explayado, ¿sí? Tienen que ver con el embarazo adolescente, tienen que ver con la falta de proyectos y
los cambios del estado de ánimo que esto conlleva, el uso excesivo de tecnología, la deserción escolar, ¿bien? O sea, son todas problemáticas a abordar, que esta atención integral e interdisciplinaria tiene que ser tendiente a garantizar derechos, ¿sí? Porque se sabe, por ejemplo, que aquellos o aquellas adolescentes que más riesgo de marginalidad tienen son aquellos que no acceden a Internet, pero también de qué manera acceden a Internet o a qué contenidos acceden, ¿sí? Entonces, si bien garantizamos derechos, que es el acceso tal vez a la información, al conocimiento, hoy los adolescentes tienen la capacidad de acceder al conocimiento de una forma que antes no sucedía, pero tienen que saber que hay determinadas reglas para hacerlo, ¿no? Entonces, en la medida que damos herramientas, tenemos también que poner la mirada, ¿sí?, en el enfoque de riesgo, ¿bien? Porque en el acceso a la tecnología no solamente pueden utilizarla académicamente mal, que sucede, utilizarla académicamente mal, con plagios, con copias, sino que además genera el riesgo de relaciones vinculares, ¿sí?, con personas no conocidas, sexting, ¿sí?, bullying, o sea, todas situaciones que se han anexado al mal uso de la tecnología que nos posicionan, ¿sí?, en una situación de riesgo. ¿Bien? Entonces, damos herramientas, pero también hacemos cuidado, también hacemos puericultura, también basamos las acciones en un enfoque de riesgo. Con respecto al embarazo adolescente, lo mismo, ¿sí? Sí, garantizamos derechos, garantizamos el acceso a la salud, garantizamos la autonomía progresiva, sí, bien, pero ¿de qué manera lo hacemos? ¿Sí? ¿De qué manera supervisamos? Bien, el libre acceso al uso de anticonceptivos no debe estar separado de educación para la salud y de autocuidado y de cuidado del otro. Bien, entonces, algunas herramientas mal implementadas terminan generando consecuencias peores, ¿sí? Entonces, abordaje interdisciplinario, garantizando derechos, pero con una mirada en un enfoque de riesgo. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Tengamos muy en cuenta las distintas etapas de la adolescencia, ¿sí? Las distintas capacidades de razonamiento y de pensamiento hipotético deductivo, las distintas capacidades de asumir consecuencias. ¿Bien? ¿Vamos? Son muchos años de trayecto en la adolescencia. Entonces, tenemos que estar atentos quienes debemos garantizar derechos de que existe el riesgo. ¿Bien? Algunos datos más. Por ejemplo, en este censo el 15,2% de los nacidos vivos, esto es de 2014, en 2014 fue de madres adolescentes, ¿sí? El 3% aproximadamente es del grupo de 10 a 14 años. Y el 68% de dichos embarazos no fue planificado. ¿Sí? La tasa de mortalidad es del 5,4 para el grupo de 15 a 19 años, ¿sí? Es mayor para varones. En general existe, así como hay un cambio a nivel madurativo encefálico y de conexiones neuronales, también hay variaciones, digamos, entre los sexos de comportamiento, ¿sí? Y esto hace que los varones tiendan a posicionarse en conductas de mayor riesgo que las mujeres y esto de alguna forma se ve traducido en estas tasas de mortalidad. Las causas externas, las lesiones no intencionales, el suicidio, el homicidio son la principal causa de muerte en el grupo de adolescentes. Bien. La OMS estima que el 70% de las muertes prematuras en el adulto, se deben a conductas iniciadas en la adolescencia. ¿Esto tiene que ver con qué? Y un poco hablando de esto de qué rol tienen las instituciones, ¿sí?, para el cuidado de la salud. La mayoría de las conductas que se adquieren durante la adolescencia, tanto beneficiosas como no beneficiosas, ¿sí?, condicionan las patologías en la vida adulta. O sea, aquellas
cuestiones que aparecen en la vida adulta como enfermedades, el 70% se tiene que ver con conductas que se iniciaron en la adolescencia. Sedentarismo, tabaquismo, uso de sustancias, alcoholismo, ¿bien? Hábitos alimentarios poco saludables. Entonces, todo aquello que nosotros podamos hacer en esta etapa de la adolescencia como promotores de salud, como promotores de hábitos saludables, van a ir en beneficio de una buena salud en la etapa adulta. ¿Bien? Sumado a lo que traemos de nuestra infancia, de nuestra genética y la epigenética. Bien, entonces fíjense la importancia de transitar la infancia y la adolescencia, ¿sí?, en un ámbito promotor de salud. Bien. Del total de las interrupciones legales del embarazo en el país, el 16,3% es en menores de 20 años. El 59,8% de los adolescentes consumió alcohol en el último mes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos esto del uso de sustancias y el uso de alcohol? O sea, no es lo mismo para un cerebro en desarrollo entrar en contacto con sustancias, ¿sí?, que para un cerebro que ya atravesó esta etapa de desarrollo de la corteza prefrontal. Bien. En comparación al 2010, en el 2017 se duplicó el porcentaje de niños y adolescentes que considera que no es riesgoso fumar marihuana alguna vez. Y yo creo que muchos de ustedes piensan que no es riesgoso fumar marihuana. Si quieren, otro día hablamos del uso medicinal del cannabis, pero en un cerebro en desarrollo o en un cerebro adulto, el consumo tiene consecuencias agudas, subagudas y crónicas. ¿Sí? El inicio del consumo de éxtasis en 2010 era a los 16 años. En el 2017 es a los 14 años y medio. Adolescencia, media. ¿Sí? ¿Qué sucede con este grupo de individuos que de alguna manera comienza a tener sus propias necesidades, se alejó del ámbito familiar, ¿sí?, en mayor o en menor medida, pero que requiere de determinadas acciones de nuestro sistema, digamos, educativo, de nuestro sistema de salud? Acá sucede que existen barreras, que son barreras que de a poco tenemos que ir derribando, ¿sí? En la medida que garantizamos derechos y autonomía progresiva, debemos garantizar también el acceso, ¿sí? Entonces, los adolescentes, muchas veces por desinformación de su estado de salud, por omnipotencia, por temor, por ser vistos por un conocido, no acceden, ¿sí?, a la consulta, no acceden a evacuar sus dudas, ¿sí? Otra de las barreras son los factores económicos. Ustedes saben que para movilizarnos necesitamos dinero, para comprar medicamentos necesitamos dinero. Los sistemas de salud son cada vez más permeables a esto y existe cada vez más acceso a lo que son los medicamentos, ¿sí? El desconocimiento por parte de los adolescentes del sistema de salud. Hoy, si le preguntan a cualquier adolescente a dónde irían a preguntar o a evacuar dudas o a conseguir preservativos o a simplemente a atenderse si se sienten mal, desconocen cuáles son esos espacios, ¿sí? Otra de las barreras es la capacitación inadecuada de los profesionales, ¿no?, y desconocimiento de los derechos del adolescente, donde acá, digamos, hay desconocimiento de que un adolescente puede concurrir solo al sistema de salud, cuándo o no debe ser acompañado, ¿sí? Hasta qué momento necesitamos la autorización de un adulto para determinadas prácticas. Esto lo vamos a ver un poco más en el núcleo siguiente, que es el núcleo de derechos, ¿sí?, con algunas situaciones concretas como para entenderlo, no para aprendernos de memoria las leyes, pero en la medida que el sistema de salud no reconoce o no conoce, ¿sí?, los derechos y las obligaciones con respecto al grupo de adolescentes, se generan barreras en la atención.
Existe el Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente. Este programa promueve y difunde el derecho de los y las adolescentes a acceder al sistema de salud de forma autónoma, sin la obligación de acompañamiento de un adulto, ¿sí? En el marco de un respeto por la confidencialidad. Ya vamos a ver más adelante las distintas edades, ¿sí? A las que, de acuerdo a la autonomía progresiva que va adquiriendo, ¿sí? Este programa también trabaja en lo que es la prevención del embarazo adolescente no intencional y promueve el trabajo intersectorial, ¿sí? En Mar del Plata, no sé actualmente si está funcionando, pero estaba en 20 de septiembre Ituzaingó, la oficina del Programa Municipal de Salud Integral del Adolescente. ¿Sí? Bien. Para finalizar entonces esto, bueno, gracias primero por la escucha de siempre, por compartir con ustedes este seminario. Esto de decidir es crecer, esto del acompañamiento y la escucha, ¿sí? Y esto de promover la salud mental desde el afecto, desde la autoestima y la autonomía, ¿sí? Pero para el autocuidado y para el cuidado del prójimo. ¿Bien? Bueno, chicos y chicas, preguntas, dudas, comentarios. Los escucho. En el laboratorio tienen una guía para resolver con algunas cuestiones de definiciones, ¿sí? Todo basado en la bibliografía. Bien. No es un núcleo fácil, es un núcleo todo aquello más psicosocial a nosotros los médicos nos cuesta un poco más, pero es un desafío siempre comprender, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para poder acompañar? Bien. Bueno, chicos, si no hay comentarios, no vamos a Hola, tomar profe. asistencia. Sí, perdón, Profe, ¿quién me ¿se habló? me escucha? Sí. Fátima, justo se me cortó. No, me quedó la duda con respecto a lo que sería el concepto de identidad, más que nada. Sí. Porque iba completando el trabajo y hay una parte que pide la definición del concepto de identidad y te das 3 definiciones y como que no me quedó bien en claro la diferencia. Búsquenlas en la Biblia, ahí está. Está todo en la bibliografía, perfecto. Sí, sí, siempre. Bien, no vamos a tomar asistencia. Ustedes saben que María Cherichetti, una de nuestras docentes que es la que da el seminario de las 6 de la tarde, está de licencia por embarazo. Así que el seminario de las 6 de la tarde nos está quedando un poco complicado. Así que como no estamos tomando asistencia en ese horario, le subimos la clase, tampoco vamos a tomar asistencia a ustedes. Sí sepan que estamos siendo muy rigurosos con lo que es la entrega de trabajos y la asistencia a los laboratorios de habilidades clínicas, ¿sí? Para poder tener su regularidad, ¿bien? Profe, ahí mencionó que están subiendo la clase. ¿Dónde están subiendo la clase? Porque La de la semana pasada se subió al campus. voy a buscarla, no la vi, por eso, Está en por eso le bibliografía, preguntaba. está, Ah, tal vez no la encontré, no la vi. está, Puede fallar, puede fallar. Muchas gracias. nada. Muy claro todo. Gracias chicos y chicas, que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Que esté muy bien. Gracias, profe.